Eso, y ahora ya entrando como a historia propiamente tal, les comento, no sé si ustedes quieren, aunque ya no es su responsabilidad porque no fue su culpa la pérdida de esa hora, hacer como una recuperación para llegar como a la misma clase que está el resto del curso, es decir, tienen una clase ustedes menos si es que tienen el tiempo, ahí si es que no tienen el tiempo, si es que tienen universitario y no pueden recuperar la clase, no tendría ningún problema en no hacerlo, es como si es que ustedes pueden o quieren. No es necesario que me den la respuesta ahora, porque igual esto es algo que deben conversar, que deben ver en relación a sus horarios. Si es que ustedes quieren, yo estoy dispuesto a buscarme un horario y buscar un horario en común y hacer la recuperación para que no estén como una semana atrasada del resto de los cuartos medios. Ahí, de aquí al viernes, les pido su respuesta. ¿Sí? Ahí lo dejo a su horario, a su disposición y su tiempo, porque ustedes son las que saben cómo están sus tiempos y si pueden, no pueden comprometerse para esa cosa. Ahora, ya habiendo dado la información comercial, hasta donde yo sé, el PPT sobre los gobiernos populistas, sobre los populismos y dictaduras de América Latina, a usted solamente se lo mandaron, ¿verdad? No lo trabajaron como en profundidad, ¿o me equivoco? No lo trabajamos. Se me pegó el computador, creo. No sé, sí, se me pegó el computador. Profe, desmutese. Bueno, se me pegó el computador, perdón. Gracias, Catalina. No escuché la respuesta que me dijeron a la pregunta de lo del PPT, perdón. No lo vimos. Profe, ¿por qué? ¿Sí? ¿Salgo doble? ¿Cómo? Sí, ¿Quién me sacó de usted? otro usted abajo, pero pegado, así como en una pose, así como, no sé. Profe, se clonó. Uy, ya, bueno. Los gajes del trabajo online. Ahí sale que abandoné la reunión, así que yo creo que ahí me debía de ver. Se salió mi Ahora clon. hay uno Se solo. salió. Ya, ok. Pucha, lo peor de todo es que no me pude ver para reírme de mí. No se preocupe, profe, hay fotos. Ya, ok, le sacaron captura. Sí, Espero verlas para claro. reírme también. Ya. Entonces solamente les mandaron el PPT y no alcanzaron a trabajarlo en clase. No lo vimos. Ya. A ver si ahora puedo compartirlo sin que se me pegue el computador. Sí, profe, la única la única clase que tuvimos con Veroisa fue como que nos explicó más o menos la unidad y cómo iba como a meter unidades que nos vimos como en la Guerra Fría entre medio, pero fuera de eso no empezamos como a pasar materia, según yo. Ya. Entonces vamos a comenzar con los contenidos de historia y vamos a ver América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Es importante tener algunos elementos en perspectiva cuando trabajemos estos contenidos que les van a servir también para refrescar algunas cosas que no vieron y tratar de completando algunos vacíos. Y es que mediados del siglo XX en América Latina es un periodo bastante convulso y bastante complejo, bueno, como toda la historia de América Latina prácticamente, y es relevante porque a partir de la segunda mitad del siglo XX, varias crisis que se estarían como perfilando del siglo XIX comenzarían a estallar y a poner en tensión tanto los elementos políticos como sociales y económicos de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Un elemento que es muy importante tener en perspectiva
va a ser la crisis del 29, que ustedes ya deben haber visto porque creo que se vieron entre guerra, ¿verdad? ¿Alcanzaron a ver el periodo de entreguerras o no? ¿Sí? ¿No? Bueno. Si es que no Profe, no me acuerdo si lo vimos, pero sí vimos la crisis del 29. 29, okay. El periodo de entreguerras, hay dos elementos muy importantes que nos van a servir para entender lo que va a ocurrir ahora en América Latina. El primer elemento es el surgimiento de los totalitarismos. Específicamente, y el que más nos va a interesar en este caso va a ser el de Mussolini, aunque también el nazismo va a ser importante para este periodo para entender lo que va a ocurrir en América Latina. Y en segundo lugar, los efectos de la crisis del 29. ¿Se acuerdan del fascismo, no? De fascismo. De estos gobiernos totalitarios que controlan todos los aspectos de la vida de la población. Sí, el de Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez sería un ejemplo de fascismo en Chile, muy bien. Pero también a nivel europeo otros elementos importantes, y porque lo que va a ocurrir en Chile va a ser distinto a lo que va a ocurrir en Europa, pero también van a haber algunas repercusiones de este fascismo. En Europa, por ejemplo, el fascismo hacía uso masivo de la propaganda, hacía también un control de los medios de comunicación, un control social, a la vez que buscaba como movilizar a las masas en función de proyectos como absolutos de Estado. También tenían una idea contestataria tanto a la izquierda como a la derecha. Ellos se planteaban en un punto en el que decían, estamos en contra del marxismo, pero también estamos en contra del liberalismo capitalista y buscamos un camino nuevo. ¿Qué camino? Nunca se supo muy bien porque fue bastante difuso, y planteaban prácticas nacionalistas junto con otros elementos relacionados con el libre mercado, con algunos elementos cercanos a prácticas socialistas, así que eran como una amalgama de cosas. Y finalmente tenían esta figura del líder carismático, del líder, en el caso de Mussolini, ese gran orador que da sus discursos, Hitler también, que hacía uso demasiado de la propaganda para enaltecer su figura, etc. Es importante tenerlos en cuenta porque lo que vamos a ver ahora tuvo hasta cierto punto una inspiración en el caso de los fascismos, principalmente en el fascismo italiano. Y el otro elemento que es muy importante tener en consideración va a ser la crisis del 29. ¿Qué se acuerdan de esta crisis del 29, de esta gran depresión, del crack del 29? La economía de Chile se murió. Correcto. Según un informe de la Liga de las Naciones, esta institución predecesora de la ONU, el país más afectado del mundo por la crisis del 29 fue Chile. Tanto así que si uno, por ejemplo, revisa los niveles de mortalidad infantil en Chile en 1930, se da cuenta que hubo un aumento en la mortalidad infantil en los años posteriores a la crisis que llegaría a niveles tan altos como el de 300 muertos por cada 1000 nacimientos en un año. Es decir, si en un año nacían 1000 niños, 300 morían antes de cumplir el año, que eran niveles de mortalidad infantil similares a los que se pueden encontrar en países actualmente de la África subsahariana, que son altísimos. ¿Por qué creen que Chile fue tan golpeado por esta crisis? ¿Por qué la economía de Chile murió? Porque Chile dependía de las exportaciones. Correcto, Chile dependía de las exportaciones. Y aquí va a ocurrir algo interesante, y es que este elemento que hizo que la economía de Chile muriese era algo que todas las economías de América Latina compartían. ¿Qué tipo de exportaciones se daban en estos países de Sudamérica, en estos países latinoamericanos? ¿Qué exportaban? No eran exactamente los mismos recursos, pero todos los recursos caben dentro de una categoría común. Materias Primas. correcto, materias primas. Los países latinoamericanos tenían las siguientes características: eran monoexportadores, es decir, basaban su producción económica en un producto estrella. En el caso de Chile, ¿saben cuál era? El salitre. El salitre, muy bien. En el caso de otros países como por ejemplo Colombia o El Salvador, se apuntó al café. Argentina en esa época estaba con su boom ganadero. Por lo tanto, todos estos países apostaban a un recurso estrella, y ese recurso estrella generalmente era una materia prima. Por lo tanto, eran países primarios monoexportadores. Y la crisis entonces del 29 vendría a golpear la base de esta economía primaria exportadora, en tanto los países industrializados que entraron en crisis, que vieron cómo sus fábricas se iban cerrando, comenzaron a disminuir su producción industrial, y esta disminución de su producción industrial
significó un cese en la compra de estas materias primas. Y por lo tanto, estos países de América Latina que habían construido estos sistemas económicos ya desde el siglo XIX, porque esto es algo que surgió del siglo XIX, entraron en crisis en tanto dejaron de percibir estos recursos que obtenían mediante esta explotación de recursos naturales. De este modo, si bien Chile fue el país más golpeado porque ya venía de una crisis anterior y estábamos en el suelo y como que la crisis del 21 nos pilló en el suelo y nos siguió pateando, todos los países de América Latina se verían fuertemente afectados por la crisis del 29. Y en concreto, esta se vería en la retirada de los capitales de las empresas que dependían de estos capitales extranjeros. En segundo lugar, un desplome del PIB, un aumento del desempleo y el cierre de muchas industrias que dependían de las economías, por ejemplo, primeros exportadores. Por ejemplo, si uno iba al norte y estaba al lado de una plantación de salitre, perdón, una plantación, de una extracción de salitre, al lado de esa extracción de salitre se colocaban tiendas, se colocaban otro tipo de negocios, otro tipo de elementos que dependían del salitre. Entonces el salitre colapsaba y todos los negocios que dependían del salitre cerraban. Y de esta manera entonces el efecto y el golpe que daría a la economía latinoamericana sería bastante profundo. El desempleo se dispararía, entre otras cosas, y se cerrarían bastantes actividades económicas. Y esta crisis que tendría un impacto profundo en lo económico y también en lo social, tendría un fuerte impacto también político. Y este impacto político surgiría en base a dos sentidos. En primer lugar, un sentido apuntaba a una visión de una incapacidad de la élite gobernante de dar respuesta a la crisis. Es decir, la crisis llegó y la crisis se empezó a mantener en el tiempo. No fue una crisis de 1, 2, 3 años, sino fue una crisis que sus efectos se mantuvieron en el tiempo. Y existía entonces esta visión de que la élite gobernante, que las personas que no gobernaban eran incapaces de dar respuesta a la crisis del 29. Y en segundo lugar, también había una respuesta política en función de una aspiración que se iba construyendo justamente en respuesta a esta crisis. Esta crisis entonces comenzó a ser vista para explicar cuál fue este anhelo como culpa de la dependencia que existía de estos países a las economías desarrolladas. Ahí surgió una teoría que es bastante famosa, que es la teoría del centro-periferia. No sé si ustedes la conocen, como esta teoría del centro y periferia. No, profe. ¿No? Ya. Que existían economías centrales, economías desarrolladas y economías periféricas que dependían de estas economías centrales. Por lo tanto, esta teoría del centro-periferia comenzó a decir que existía una dependencia, dado que somos economías periféricas dependientes de estas economías industrializadas. Y que si queríamos evitar entonces un nuevo golpe como el de 1929, lo que teníamos que hacer era, entre comillas, independizarnos económicamente y por lo tanto dejar de depender de estas economías industrializadas. ¿Y cómo se podían independizar estos países económicamente? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta que vieron estos grupos? Profe, ¿se crea el modelo EASY o aún no? Correcto. La respuesta entonces sería la industrialización. Si queremos dejar de depender de estas economías industrializadas, entonces los industrializados debemos ser nosotros, los países latinoamericanos. Y surgiría esta especie de anhelo de la implementación de modelos de industrialización por sustitución de importaciones en todos los países latinoamericanos. Entonces, en este contexto de crisis, comenzaría a aparecer un fenómeno muy propio de Latinoamérica, que sería el de los populismos, y los cuales estarían materializados específicamente en dos casos que serían los principales, pero no serían los únicos casos, sino que habrían más casos. Por estos casos principales serían, por un lado, en Argentina, el caso de Juan Domingo Perón, y en el caso de Brasil, de Getúlio Vargas. Pero veamos un poco qué son los populismos. ¿A ustedes les suena la palabra populismo? Sí, profe, ¿De qué les pero suena? de la actualidad. De la actualidad, correctos. El concepto de populismo es un concepto que trasciende el tiempo y que se va modificando como en relación del tiempo. Cuando uno habla ahora de populismo, es distinto al concepto clásico de los populismos que vamos a estudiar ahora. Pero veamos, ¿qué entienden actualmente por populismo? No, aquí su presidente es populista. Su presidente, ¿qué?
Sí, profe, es cuando alguien que es político o quiere aspirar a un cargo político, ah, como que apoya ciertas causas que son populares y que la gente quiere, pero no sabe si realmente esa persona va por esas decisiones. ¿Alguien más se la quiere jugar con una definición de lo que actualmente es populista? Porque uno está como en una discusión política, en una candidatura, y como que si te acusan de populista es como el fin del mundo, así como, oh, ofensa máxima. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, actualmente, ahora en el siglo XXI, como en nuestra actualidad, el concepto populismo es un término dentro de la política de carácter peyorativo y que apunta a aquellos candidatos que basan sus proyectos en reformas cortoplacistas sin una política de Estado mayor y orientadas únicamente como a un dividendo político, es decir, a una votación o una popularidad. Pero ese concepto, el que tenemos actualmente de populista, es distinto al que vamos a realizar actualmente, y es que los populismos que se van a dar a mitad del siglo XX van a ser bastante particulares, van a surgir en un momento histórico específico y van a tener características que van a ser compartidas, aunque, y esto es lo interesante, no existió como un manual del populismo, es decir, por ejemplo, en el caso del marxismo, en el caso del liberalismo, existía antes un componente teórico, es decir, una serie de ideas, una serie de planteamientos teóricos que te decían, ya, esto es el pensamiento liberal, este es el pensamiento marxista, pero con los populistas no va a existir eso. Van a ser gobiernos que van a surgir y que van a tener estas características comunes en un periodo de tiempo determinado. Esto va a hacer que tengan distintos problemas, como por ejemplo que sean gobiernos erráticos y sin una línea clara, sí, pero lo vamos a ver con más en detalle cuando revisemos estos ejemplos específicos. Estos gobiernos surgirían en función de ciertos antecedentes que van a ser muy importantes revisar. Uno de estos antecedentes era esta crisis, que es el segundo punto acá, esta crisis del sistema monoexportador. ¿Por qué lo menciono primero si ese es el segundo punto? Bueno, porque fue el punto que explicamos anteriormente. Existía esta crisis económica de este sistema monoexportador primario, gatillada por la crisis del 29 y en algunos casos agravada porque Chile y otros países ya venían a alguna crisis económica previa, que dejaría este sistema político que venía del siglo XIX en entredicho. Otro elemento que también es importante mencionar es que para el siglo XX, a comienzos del siglo XX, comenzarían a tener cada vez más relevancia nuevos grupos sociales que se irían conformando paulatinamente desde el siglo XIX. Específicamente, dos actores sociales, dos nuevos grupos sociales, harían su entrada triunfal a la discusión política en el siglo XX. Por un lado, los proletarios y por otro lado, la clase media. La clase media, este nuevo grupo, se iría formando junto con el crecimiento de la conformación de estos nuevos estados. Es decir, en una primera instancia, la clase media serían funcionarios estatales, funcionarios del registro civil, de la municipalidad, etcétera, y se iría ampliando a nuevos grupos de, por ejemplo, trabajadores cualificados, profesionales, etcétera. De esta manera, la clase media sería cada vez más grande hasta que ya en el siglo XX se transformaría en un actor social relevante que tendría aspiraciones propias como clase media, es decir, ya sería un nuevo grupo con sus propias aspiraciones y que entraría a jugar de forma relevante en la política. Otro grupo que también el siglo XX y ya desde fin del siglo XIX tendría cada vez más relevancia social y política sería el grupo del proletariado. Este proletariado también comenzaría a surgir post-independencia en la medida que estas economías coloniales se iban abriendo al mundo, iban pasando de un sistema monopólico semifeudal, que era el que teníamos en la colonia, a una economía cada vez más capitalista. Este paso de economía fue haciendo que surgieran ideas como, por ejemplo, el salario, el jornal, la entrega como de mi tiempo y mi fuerza de trabajo a una persona que me contrataba, y en la medida que las economías se iban capitalizando, el proletariado iba aumentando dentro de las sociedades latinoamericanas. Y estos grupos tendrían a su vez sus propios problemas y sus propias aspiraciones dentro de estas sociedades que venían ya del siglo XIX. ¿Y por qué creen ustedes que esto fue problemático para estos estados que tenía América Latina y que se habían constituido en el siglo XIX? ¿Por qué fue problemático el surgimiento de nuevos actores sociales?
¿Qué piensan? ¿Qué creen? Profe, ¿Sí? no fue tal vez porque al estar surgiendo nuevos movimientos sociales también conllevó que surgió mayor, ay, ¿cómo se llaman? Como represión hacia esos movimientos. Aunque lo que estás planteando tú es una consecuencia justamente del problema que surgía de esto. Vas Ah, bien, pero estás planteando algo como posterior. Te adelantaste un poco en el tiempo. Pero bien, vamos. perfecto. Intentémoslo. Dele. ¿Ya? Pongamos un ejemplo histórico. ¿Ustedes vieron el periodo del parlamentarismo en Chile? Porque lo que ocurrió en el parlamentarismo en Chile es un reflejo clarísimo de cuál va a ser esta problemática que van a tener los estados del siglo XIX. ¿Se acuerdan del parlamentarismo o no vieron parlamentarismo? Profe, No no me vi hace mucho acuerdo. tiempo. ¿Mucho tiempo? Ya. Les voy a dar una pista. Cuestión social. ¿Qué fue la cuestión social? ¿Se acuerdan? No. ¿No? ¿No era cuando los bajos estratos como que se quejaban? Bien. La cuestión social fue un fenómeno que ocupa su nombre de un concepto europeo de la época que también era como la cuestión social, como el problema social, y que hace referencia a los distintos problemas sociales que tenía la población empobrecida en esa época, que era una forma de miseria nueva que no existía antes, y que daba como resultado el anhelo de mejoras y cambios sociales, los cuales no eran acogidos por la institucionalidad política, lo cual a su vez causaba el surgimiento de nuevas ideologías, y junto con este surgimiento de nuevas ideologías, protestas que eran respondidas con represión y que se volvían cada vez más violentas. Esto sería este concepto de cuestión social. Si vamos a Chile en el periodo parlamentario, entre 1891 y 1920 y tanto, 24, 25, nos vamos a dar cuenta que en esos periodos, en esos años, en Chile, sería como el cenit de la cuestión social. El momento más problemático de esta cuestión social se daría entonces en esos años. Y eso ocurriría porque este nuevo grupo social, que ya en la última década de los 90 sería relevante en términos sociales, tendría una serie de aspiraciones, estas aspiraciones materializadas en un anhelo en una mejora de condiciones de vida, es decir, querían mejorar su forma de vida, comenzarían a presionar el sistema político mediante huelgas, mediante protestas, con la intención de mejorar sus condiciones de vida. ¿Pero qué pasa en el parlamentarismo ante estas protestas y ante estas huelgas? ¿Qué ocurría? Vamos, ¿qué era lo que ocurría dentro de la discusión parlamentaria en el parlamentarismo? No, como que se dividió el gobierno, ¿o no? ¿En qué sentido, Camila? O sea, que no sé cómo explicarlo, pero se tomaron como, no fue que dentro de los mismos gobiernos, dentro de los mismos estados, surgieron como esas como disputas, por así decirlo, Yeah. como de ideales. Eso fue un poco antes, cuando estábamos en la Organización de la República, que la élite se rompería entre liberales, conservadores, radicales y distintas como aspiraciones políticas. Ah, ya. Ya, no, entonces, no sé. Profe, yo me acuerdo una vez que Veroisa nos explicó que cuando había una crisis social, como que todas las crisis iban juntas. Crisis social derivaba en crisis política derivaba en crisis económica y así. Entonces yo creo que pasó algo así, ¿o no? Bien. Sí, y justamente vamos a explicar cómo se llevó a esta crisis. Esta crisis social que se estaba dando en el parlamentarismo derivaba en múltiples protestas, las cuales eran respondidas de forma extremadamente violentas. Ahí se produjeron bastantes matanzas que son tristemente famosas en la historia de Chile, como por ejemplo la matanza de la huelga de la carne, también hubo protestas para, por ejemplo, ver el tema de la ley de la silla, una de las más famosas que fue, por ejemplo, la matanza de Santa María y Iquique, que se produjo en esta época, y estas protestas que terminaban tan mal se iban sucediendo aún así porque no había una respuesta a las necesidades que exigían estos trabajadores. Y la razón era que el sistema parlamentario estaba hecho de tal forma que cualquier tipo de política o de proyecto que se diese dentro del Parlamento era muy fácilmente bloqueable por cualquier miembro del Parlamento. Es decir, una sola persona
aunque fuese minoría, aunque fuese la única persona de esa tendencia política, tenía la capacidad de vetar cualquier tipo de discusión legal que se estuviese dando. ¿Y de qué forma lo hacían? Por ejemplo, se mandaban maratones discursivas. Como no había ningún tipo de tiempo límite para esos discursos, una persona se mandaba un discurso de 4, 5, 6 horas hablando sin parar, para que cuando terminase de hablar, la sesión del Congreso terminase, los parlamentarios se fuesen y la ley no se discutiese, no se votase, y así no se aprobase. Y esta situación de comodidad a la élite que gobernaba, que era este grupo de esta oligarquía que se había conformado en el siglo XIX, tampoco le molestaba, porque se estaban volviendo ricos con la explotación salitrera y con el impuesto que ellos le cobraban al salitre. Es decir, el salitre lo explotaban los británicos y algunos empresarios, ellos cobraban un impuesto, y con ese impuesto hacían que vivían muy bien, vivían ricos, y se comenzó a vivir esta especie como de bella época, donde se construyeron todos esos grandes palacios que están, por ejemplo, en República. Se construyó el Palacio Cousiño, se puso hermoso el Parque O'Higgins, se construyó el Parque Metropolitano. Todo eso se hizo en esa época porque estaban esos excedentes del salitre. Pero, a su vez, no existía un incentivo real para que existiese una discusión potente en relación a las condiciones de vida de los trabajadores. Y de esta manera, entonces, esa crisis social que se daba con la cuestión social derivaría en una crisis política. Esa crisis política en Chile, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan de esa crisis que habría en Chile y que daría como punto final al parlamentarismo? ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado del ruido de sables? Sí, Que sería esta protesta que harían los militares para exigir ya de una vez por todas un cambio en las acciones del gobierno, en las que ante la expresión de un golpe de Estado, ante la protesta de los tenientes y los cargos medios del ejército, que en el Parlamento comenzaron a golpear sus sables como en el suelo, como para reclamar, se aprobaría una serie de leyes sociales como prácticamente en una semana, es decir, leyes que llevaban 10 años, 15 años en el Parlamento, se aprobarían en 2 días. Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, por ejemplo, los tiempos máximo de trabajo se reducirían a una jornada más decente, ya no podías trabajar como infinitamente, se darían cierta garantía a los trabajadores. Todas esas leyes que llevan décadas y varios años en el Parlamento se aprobarían en tan solo 2 días. Pero también significaría el colapso del sistema parlamentario. Y esto ocurriría justamente porque estos sistemas que venían del siglo XIX, no solamente en Chile, sino en todos los países de América Latina, serían incapaces de acoger las aspiraciones y las demandas de estos nuevos grupos sociales. Y a esta crisis habría que sumarle un tercer punto, y es que estos grupos, como se enriquecían y trabajaban de la explotación de estos recursos naturales, no tenían incentivos en aplicar estas políticas desarrollistas que muchos grupos estaban anhelando dentro del Estado. Grupos que fundamentalmente como de clase media, personas no tan enriquecidas como estos grupos oligárquicos, que buscarían la creación de este Estado empresario, de este modelo ICI, en donde fuese el Estado el que impulsase, ante la incapacidad de la oligarquía, según este grupo de la población, el que impulsase este modelo de industrialización. Entonces, nos damos cuenta que existía una fuerte crisis política que tenía causas en elementos económicos, esta crisis del 29 que derivó en la crisis del sistema monoexportador, elementos sociales, dado el surgimiento de nuevos actores relevantes, el proletariado y la clase media, que no tenían acogida en el sistema político anterior, y por último, un elemento de anhelo de desarrollo materializado en esta necesidad de implementar los modelos de sustitución de importaciones. ¿Dudas de momento? ¿Dudas? ¿Consulta? No. Ok. En este contexto, entonces, surgirían los populismos. Estos populismos se inspirarían en parte en un fenómeno que había ocurrido un poco anteriormente en Europa, que sería el de los fascismos. Es decir, como cuando uno está haciendo una prueba y mira como la prueba de al lado para ver como si uno va bien o va mal, algo parecido, varios personajes importantes de la política de América Latina comenzarían a mirar para el lado y verían a Italia y dirían, oh, me gusta lo que está haciendo, y comenzarían a tomar nota. Y sacarían algunas ideas, porque ojo, esto es importante, lo que ocurrió, el fascismo es distinto al populismo, aunque tengan elementos en común. Tomarían ideas y las aplicarían a la realidad de América Latina con una especie de fascismo criollo
que serían estos populismos. Estos populismos se caracterizarían en primer lugar por buscar una fuerte base de apoyo popular. ¿Se acuerdan que los fascistas buscaban movilizar a las masas a favor como de un proyecto? Sí, bueno, acá sería algo similar. Estos populistas buscarían crear amplias bases de apoyos populares en función de un proyecto, es decir, movilizaban grandes grupos de la población en apoyo de un proyecto transformador, es decir, buscaban transformar la sociedad y para este proyecto transformador buscaban movilizar amplios grupos de la sociedad. Voy a adelantarme un poco y luego vuelvo a esta diapositiva para mostrarles una imagen. Esto destaca, por ejemplo, fue un discurso de Juan Domingo Perón ante las masas argentinas. No sé si ¿qué le llama la atención de esta imagen? La cantidad de gente. Correcto. Sí, eso. Si uno veía, por ejemplo, los discursos de Mussolini o de Hitler, tendría imágenes similares. Eran discursos que buscaban enardecer a las masas y movilizarlas con la intención de que apoyasen una política concreta. Oticonipo. Entonces, un primer elemento importante de estos populismos era su fuerte apelación a las masas, a la población, a movilizar y a crear un apoyo popular a este elemento que ellos buscaban crear, este proyecto transformador. Otro elemento, y esto es importante, que también definiría a los populismos, es la falta de una doctrina política precisa. Esto ya se lo mencioné anteriormente, pero los populistas no tendrían una idea política realmente y surgirían dando un discurso de oposición. ¿Qué tipo de discurso de oposición? Se oponían a la izquierda y al socialismo y se oponían a la derecha y al capitalismo liberal, el cual a su vez era asociado con una imagen como indeseable, es decir, a los socialistas los rechazaban y los asociaban como a esta idea de este grupo revolucionario que viene a destruirlo todo, y a los capitalistas liberales los asociaban con estas élites, estas aristocracias que eran tan mal vistas y esta oligarquía que nos tenía sumiendo esta crisis. Y por lo tanto, nosotros no somos ni lo uno ni lo otro y venimos a dar la respuesta a este problema. Pero, al no tener esta base ideológica clara, hacía que en la práctica estos gobiernos fuesen algo erráticos, pudiesen ir hacia un lado y hacia otro, y también que fuesen bastante pragmáticos, es decir, que tomasen las decisiones en función del momento. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, un ejemplo con Perón. ¿Duda con esto o no? No. ¿No? Ya. Igual se los voy a ejemplificar por si acaso, porque esto puede causar algún tipo de duda. Si uno va a los fundamentos del pensamiento liberal, se va a dar cuenta que dentro del pensamiento capitalista hay principios, y estos principios son sobre los cuales se va estructurando la sociedad. ¿Qué tipo de principios? Por ejemplo, la primacía de la propiedad privada. ¿Qué otro principio también uno puede encontrar dentro de esto? O la importancia fundamental de las libertades individuales sobre cualquier tipo de forma de Estado. Y así uno puede ir encontrando ciertos valores y ciertos elementos que serían como esta doctrina que surge dentro del pensamiento liberal clásico. Si uno va al pensamiento socialista marxista, también va a encontrar esto. Ideas como, por ejemplo, la primacía de la propiedad colectiva, que está dentro del pensamiento socialista, etc. Pero el pensamiento populista no tendría este núcleo ideológico, no tendría esta doctrina sobre la cual ir construyendo una ideología. Y también habría otro elemento bastante importante dentro de los populismos y sería el que serían gobiernos de carácter nacionalista. Que también hay una diferencia, por ejemplo, con las izquierdas tradicionales, y es que los partidos de izquierda son internacionalistas, en cambio los populistas serían nacionalistas, otro elemento como de ruptura. Buscarían centrarse en un discurso fuertemente nacionalista y políticas orientadas como a primero mi país y luego el mundo. Y esto, por ejemplo, se marcaría en el rechazo de instituciones económicas internacionales, por ejemplo, le harían la X al FMI, que surgiría justo en estos años, también a cualquier tipo de influencia económica de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, que ya en esta época tendría una muy fuerte presencia económica en América Latina. Y por lo mismo, apoyándose en este discurso nacionalista, buscarían implementar estos modelos EASY, estos modelos de industrialización por sustitución de importaciones, porque dirían, nosotros queremos que nuestras economías sean independientes de las economías del mundo y por lo tanto vamos a industrializarnos. ¿Comentarios, dudas o sigo? Ya, sigo.
Dentro entonces de este contexto, uno de los casos más paradigmáticos de populismos, uno de los ejemplos más fuertes de populismos, sería el de Juan Domingo Perón. ¿Han escuchado de Perón? En Argentina, Perón es famosísimo, o sea, no hay nadie en Argentina que nunca haya escuchado de Juan Domingo Perón. ¿Han escuchado del peronismo también? ¿Puede ser como otra opción? ¿No? Ya. Bueno, aquí consejo. Si quieren ir a Sí, Argentina y buscar pelea, nombren a Perón. No hay persona en Argentina que sea indiferente a Perón para bien o para mal. Hay como dos extremos. O lo odian o lo aman. Y es como esos personajes que generan ese tipo de polarización en los países. Pero, ¿por qué Perón causa esta polarización? Bueno, veamos su gobierno. Perón no llegó directamente al poder, sino que iría escalando hasta llegar como a la presidencia de Argentina. Su debut en la política sería tras un golpe de Estado de 1943 por militares con una tendencia fascista en Argentina. Esta tendencia como pro-nazi. Dentro de ese golpe de Estado, Juan Domingo Perón, que era militar y que sería coronel en esa época, le darían una cartera menor, es decir, no sería ningún tipo de ministro, sino que sería como una especie de subsecretario, es decir, un puesto menor. Pero le darían una cartera que sería bastante importante para la situación que está viviendo en Argentina en ese momento, que sería la cartera de trabajo. ¿Por qué creen ustedes que sería importante esta cartera, este ministerio? Profe, ¿a qué se refiere con cartera? Es como una secretaría, es decir, no es un ministerio, sino como una secretaría dependiente del ministerio. Una institución menor dentro de un ministerio más grande. Entonces a Perón le darían esta cartera de trabajo. ¿Y por qué creen que era importante o sería tan relevante que le hayan dado esta cartera a Perón? Porque justamente sería desde esta cartera de trabajo en donde él la ocuparía como un trampolín para entrar de lleno en la política nacional. ¿Se acuerdan de los antecedentes? ¿Qué problema estamos teniendo en América Latina o no? Sí, ¿no? crisis por el 29, ¿no? Correcto. Estaban los efectos de la crisis del 29, estaban estos anhelos de estos grupos de clase media y clase proletariada de mejores condiciones, habían bastantes problemas sociales y justamente en ese momento histórico una de las carteras que mejor podía capitalizar todo ese descontento era la cartera de trabajo. Y Perón supo aprovecharlo para impulsar una serie de reformas en las que vamos a destacar dos, que le daría un fuerte apoyo popular. Estas políticas que aplicaría desde esta cartera de trabajo sería, en primer lugar, la disminución de horas de trabajo y, en segundo lugar, el aumento sostenido de los salarios en función de la inflación. Es decir, si la inflación es un 10%, aumentamos los salarios un 10%. Y estas dos políticas quedarían profundamente en la población y le darían una popularidad bastante grande. Profe, disculpe, se me fue la conexión. ¿Podría nombrar las dos políticas de nuevo? La disminución de las horas de trabajo y el aumento sostenido de salarios en función de la inflación. Si tenemos una inflación de un 10%, por ejemplo, los salarios se van a aumentar un 10%. Estas reformas harían que Perón ganara un gran cariño popular, es decir, como que se transformaría en un ícono popular. Si usan como en esa época de encuestas de popularidad del gobierno, estaría como en la cabeza ahí peleándose los primeros dígitos como de popularidad. Y la cúpula del militar, este grupo que había dado el golpe de Estado, no les gustó. Perón le dijeron, eres demasiado popular, renuncia. Y Juan Domingo Perón dijo, bueno, voy a renunciar, pero antes de irme, les puedo pedir un favor, ¿puedo dar un discurso despidiéndome de la gente? Y los militares le dijeron, sí, no creo que haya ningún problema con eso, ¿qué puede salir mal? Tú dale. ¿Y alguien quiere adivinar qué pasó? ¿Se le quiere jugar? Golpe de Estado. No, no fue un golpe de Estado propiamente tal, porque ya había ocurrido el golpe de Estado, pero Perón, ¿qué creen que hizo cuando dio el discurso? ¿Qué hizo? Termina mal. Terminó mal, pero ¿para quién? No sé por qué. Supongo que hizo un discurso para que la gente lo apoyara, pues, a él. Correcto, sí. Y este discurso prende profundamente en la población
y hace que surjan una serie de huelgas, protestas, en apoyo a Juan Domingo Perón. Es decir, hizo un discurso incendiario buscando movilizar a la masa. ¿Heidi? Eso hizo. Correcto. ¿Heidi? Profe, sabe que en filosofía política vimos como bueno, las personas grandes o las personas que en general quieren participar en la monarquía tienen como una habilidad para manipular los hechos o manipular como a las personas en sí, así como, bueno, voy a hacer esto, esto y esto otro por estas personas. Y como que al final es el típico discurso que todos se creen y que todos desean que al final no se hace realidad. Hay Y algo eso. muy interesante de eso, y ahí sí que si les interesa pueden revisar que Goebbels, ubican a Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Bueno, Goebbels, que era ministro de propaganda y de educación, ocupaba el mismo ministerio, creó una serie de principios para la propaganda principalmente política. Y es interesante verlos porque esos principios que creó Goebbels en la Alemania nazi se siguen ocupando hasta el día de hoy. Si uno estudia publicidad, por ejemplo, no puedes no estudiar muchas campañas políticas, lo estudian a él como para realizar algún tipo de acciones, así que revísenlo. Es bastante interesante y te ayuda a mirar con otros ojos la política actual. Entonces, bajo esta presión social que surgió tras el discurso de Juan Domingo Perón, la dictadura dimite y se realizan elecciones en el año 1946, sí, 1946, en la que Perón se presenta como candidato y, sorpresa, ganó. Ganó las elecciones y por lo tanto comienza su presidencia en Argentina. Perón gobernaría 2 periodos que serían de carácter sucesivos, 1946-1952, y en 1952 volvería a ser reelecto, pero el gobierno del 52 no lo alcanzaría a terminar porque lo sacarían con un golpe de Estado. Perón buscaría impulsar un gobierno en base a 3 ejes. El primer eje sería una reforma económica, y este concepto acá es muy importante porque después cuando damos la dictadura argentina lo vamos a retomar. Buscaría una autarquía económica. ¿Alguien sabe qué es una autarquía? ¿Autarquía económica? ¿A qué se refiere eso? Ya, creo que no. No, profe, no sé. Un sistema económico autárquico es un sistema autosuficiente y que no depende de ningún tipo de economía externa para autoabastecerse en todos los aspectos. Es decir, que Perón quería que Argentina fuese totalmente independiente económicamente y que por lo tanto no tuviese la necesidad de depender y relacionarse económicamente con ningún país del mundo. Esta idea de autarquía económica va a ser importante porque va a ser fundamental dentro de Perón y dentro de todos los gobiernos peronistas posteriores, que van a tener como esta idea de la protección de la industria argentina, de Argentina y de la economía argentina primero, de aislarse económicamente Profe, del mundo, etc. ¿Sí? ¿cómo se llamaba el sistema que era autoeficiente? Disculpe. Autárquico, está aquí en el PPT, no sé si lo alcanzan a ver, aquí como autarquía económica. Ah, ya lo vi, ya. Entonces, tendríamos en primer lugar esta intención de crear una autarquía económica y por lo tanto, para lograr esta autarquía, impulsaría un modelo de industrialización y también impulsaría una serie de nacionalizaciones de empresas extranjeras. Otro elemento también importante que haría Perón sería el intento de cambiar la política del país y para eso modificaría la constitución argentina y de paso se daría muchos poderes a él, es decir, modifico la constitución y le doy mucho poder al presidente. Lo cual haría que a partir de 1949 Perón gozaría con amplias atribuciones para hacer cambios cada vez más profundos. Otro elemento importante es que Perón comenzó a tratar de crear una base importante de apoyo popular. Para esto fundaría un partido político que sería el Partido Justicialista. Y a partir de este partido político, que serían los peronistas, los justicialistas, buscaría controlar la política nacional. ¿Y de qué forma controlaría la política nacional? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Nadie? Bueno,
cargo político disponible, coloco a una persona peronista. Es decir, en todos los cargos posibles iban colocando a partidarios de Perón. ¿Alguien iba a decir algo, no? ¿Qué preguntó? ¿Natalia? Sí, ¿qué preguntó? ¿Cómo creen que fue coaptando la política nacional? ¿Cómo fue controlándola? Y eso fue mediante el posicionamiento de personas claves del Partido Justicialista, de este partido de Perón, en los principales cargos políticos en los que podían ir colocando a personas peronistas. ¿Amelie? Profe, ¿puedo preguntar si él aplicó como censura o viola los derechos humanos también, como Pinochet? Aplicó censura y aplicó persecución política, pero no al nivel de la dictadura. Lo que va a pasar después de la dictadura va a ser un poco más terrible. ¿Eva? Profe, para el sistema económico hizo un modelo de industrialización y qué más? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que usted nombró que hizo un modelo de industrialización y Correcto, algo más. lo hice con el objetivo de lograr una autarquía económica, es decir, una independencia económica del resto del mundo por parte de Argentina, es decir, que Argentina ya no dependiese económicamente de nadie más y que pudiese autoabastecerse en todos los aspectos de la sociedad y de su economía. Sí, pero ¿qué hizo para lograr eso? Impulsó el modelo Easy, comenzó a nacionalizar empresas, comenzó a impulsar empresas estatales, eso fue fundamentalmente, empresas estatales, modelo Easy y nacionalización de empresas en manos extranjeras. Profe, ¿Sí? ¿puede explicarme cómo controla la política nacional? Perón crearía un partido político que sería el Partido Justicialista, que sería el partido como de los peronistas. Y dentro de ese partido de los peronistas, él comenzaría a colocar en cargos claves de la política nacional. Es decir, se abre un cargo, ya, coloco un peronista, se abre otro cargo, coloco a otro peronista. Y así comenzaría a controlar las instituciones de la política nacional. Natalia, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo pregunté eso. Ok. Queda claro, gracias. Perfecto. Y junto con esto, también comenzaría a coaptar los sindicatos. ¿Qué significa coaptar? Como a controlarlos. ¿Y de qué manera los controlaría? En primer lugar, colocando a la cabeza de los sindicatos a miembros del Partido Peronista. Y en segundo lugar, haciendo una especie como de esta idea del palo y la zanahoria. Es decir, si el sindicato está conmigo, le doy todo. Es decir, se ganan el cielo. ¿Tienen algún tipo de protesta? Aquí va papá Perón y los defiende, los apoya, les hace ganar la protesta, les da los beneficios que ustedes quieran. ¿Están en contra de Perón? Su sindicato va a desaparecer. Los vamos a perseguir. Se van a quedar sin sindicato. Y de esta manera, entonces, los sindicatos comenzarían a tener un fuerte base peronista y se transformarían, sí, papá Perón, se transformarían entonces como en una base de apoyo político indispensable para Juan Domingo Perón. Algo ya que es muy entretenido que lo va a intentar después hacer en Chile Carlos Ibáñez del Campo en su último gobierno, pero a él le saldría mal. ¿Y por qué saldría mal? Porque los sindicatos, en vez de apoyarlos, se reformarían en su posición. Como que se opondrían férreamente a las políticas de Carlos Ibáñez del Campo. Pero a Perón le salió bien. Y tuvo un fuerte apoyo dentro de los sindicatos que le iba fortaleciendo. Hasta el punto que actualmente Argentina tiene los sindicatos más fuertes del mundo. Entonces, aquí hay un resumen de lo que le había hablado a usted de la reforma económica. Promueve el desarrollo de la industria nacional, es decir, modelo Easy. Nacionaliza empresas como por ejemplo la de ferrocarriles, telefonía y el Banco Central. Y aquí ocurre algo interesante. ¿Se acuerdan que les dije yo que estas políticas de los populistas eran un poco erráticas y que dependían de mucho de lo que era el contexto y lo que iba ocurriendo? ¿Qué creen ustedes que se necesita para crear industrias y para nacionalizar empresas? ¿Qué es necesario? ¿Qué deben tener? Plata. Correcto, dinero. Y Perón rápidamente se da cuenta que se está quedando sin dinero. ¿Y qué creen que hizo para conseguir ese dinero? Le pide plata a otros países o al Banco Mundial. Correcto. Haría dos cosas. En primer lugar, prendería la máquina de imprimir billetes y comenzaría a sacar dinero sin respaldo. Y en segundo lugar, se endeudaría. ¿Y a quién creen ustedes que le pidió dinero Perón? Aquí esto es muy gracioso, de verdad. Bueno, o al menos a mí me da risa porque soy ñoño, pero es gracioso. ¿A quién creen ustedes que les pediría dinero?
Estados Unidos, a Inglaterra. Estados Unidos, correcto. Que justamente era uno de esos países de los cuales se querían independizar económicamente. De ahí le llegó a Perón la crítica, porque esto le causó mucha crítica interna, de, oye, Perón, che, ¿qué pasa? ¿Acaso los yanquis nos van a financiar la liberación de ellos mismos? O sea, Perón, por favor. Y eso le causaría mucha crítica interna a Juan Domingo Perón por este préstamo hacia Estados Unidos. Perón sería reelecto en 1952 y buscaría seguir avanzando en estas reformas, pero el segundo gobierno de Perón se vería cortado porque un grupo de militares apoyados por los sectores más conservadores de la política argentina, estos grupos oligarcas que venían del siglo XIX y que se estaban adaptando para la política del siglo XX, harían un golpe de Estado en 1955 que terminaría por derrocar finalmente el gobierno de Perón y daría paso a un periodo bastante turbulento en Argentina que sería toda esta mitad del siglo XX. ¿Y por qué digo turbulento? Porque el derrocamiento de Perón en 1955 transformaría a Perón como una especie de mito urbano, como una especie de ídolo, y haría que tuviese como una herencia política bastante fuerte en Argentina, y pasaría lo siguiente: golpe de Estado, el golpe de Estado cae, gobierno peronista. Este gobierno peronista gobierna 1 o 2 periodos, nuevamente un golpe de Estado, y este golpe de Estado vuelve a caer y vuelve un nuevo gobierno peronista. Y así por toda la mitad del siglo XX hasta el 80 de Argentina, la dividela. Pero en ese periodo de tiempo, en esta segunda mitad del siglo XX, no pasarán nunca más de 10 años sin que Argentina tenga un golpe de Estado y una dictadura, y después de cada una de estas dictaduras vendría nuevamente un gobierno peronista. ¿Por cuánto tiempo fue? Hasta el 86, que sería esta última dictadura que tuvo Perón. ¿Alguien levantó la mano, no? Yo, profe, tengo una duda. Sí, Catalina. Que entonces, porque pidió créditos, como que le hicieron el golpe de Estado. No. ¿Cómo? Esta idea del crédito es para mostrar justamente este pragmatismo y esto no como un lineamiento ideológico claro de los gobiernos populistas. El golpe de Estado fue porque la oligarquía nacional y ciertos grupos militares miraban con malos ojos las reformas y el camino que estaba tomando Argentina. Y por lo tanto, antes de que esto se profundizara más, decidieron cortar con el gobierno de Perón mediante un golpe de Estado. Ah, ya, gracias. Les voy a mostrar ahora unas imágenes. Vamos a tener Google cuando hago clases. De propaganda de Juan Domingo Perón. Específicamente hay una imagen que yo les quiero mostrar que apuesto que a más de alguna no les va a dejar indiferente. Consulta, ¿ustedes tuvieron silabario? Sí. Ok. Me alegra porque así van a entender muy bien el ejemplo que les voy a mostrar. ¿Ven esta imagen? ¿Alcanzan a verla? Sí, profe. Sí, profe. Esto de acá, yo lo revisé cuando estaba en la universidad, cuando estábamos viendo justamente populismos, y es un silabario que en la década de los 40 se impartió en los jardines argentinos para que los niños aprendiesen a leer. ¿Alcanzan a leer o no? Sí, profe, sí se ve. Perón. 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 Y está la R, y sale Sara y su esposo, son peronistas, a Perón votaron a Perón. Sí, hizo eso. Eso es un ejemplo de este nivel de propaganda con la intención de mostrar como este líder carismático que tendrían los gobiernos peronistas en Argentina. La propaganda peronista fue muy fuerte y aquí si es que ustedes después tienen tiempo libre y están aburridas, podrían comparar la propaganda de Perón con la propaganda nazi. Se parecen mucho, 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 mucho. Y hubo mucha inspiración entonces de esta propaganda nazi en la propaganda de Juan Domingo Perón. Tanto así que muchos grupos como conspiranoicos dicen que, sí, Perón, que Perón como que escondió a Hitler en Argentina, así como esa teoría de la conspiración. Profe, Hay se otra que parece también, como a la propaganda de la Unión Soviética también. sí. Aquí hay otro que también les puede llamar la atención, y es que durante el gobierno de Juan Domingo Perón fue que las mujeres en Argentina tuvieron derecho a voto. Y este fue como un afiche de propaganda en relación a eso. Después de 100 años de silencio, Perón le dio voz y voto. ¿Comentarios? ¿O sí?
tuvo persecuciones, no tan fuertes, no tan grandes como pasó en los casos de la fascismo nueva, pero sí hubo persecución, pero no como exterminio, matanzas, cosas así. Y eso fue porque Perón no alcanzó a tener un control tan grande de la sociedad como sí ocurrió, por ejemplo, en el fascismo europeo, donde hubo un control casi total de la sociedad por parte del Estado. Y esto acá es interesante porque ese tipo de propaganda dividió mucho en esa época el movimiento feminista argentino, porque por un lado estaban los grupos que odiaban a Perón porque buscaba como coaptar todo y desconocer todo lo que existió antes. Los grupos armados lo vamos a ver un poco más adelante, Amelie, cuando veamos ya Guerra Fría y golpes de Estado, porque a partir de los 50, 60 y con más fuerza a partir de los 60 comenzarían a proliferar las guerrillas en América Latina. Por eso, como que causaría una división muy fuerte dentro del movimiento feminista argentino, porque Perón también trataría de como coaptar el movimiento feminista como en función de su apoyo, y mucha gente lo apoyaría, mucha otra gente no, y por lo tanto también sería como un punto de tensión política en Argentina. ¿Ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. El otro ejemplo relevante de populismos fue el de nuestro amigo Getúlio Vargas, que fue el caso de Brasil. Vargas llegaría, al igual que Perón, dentro de un golpe de Estado. En 1930, en Brasil estaba la amenaza de una revolución comunista, porque post Primera Guerra Mundial y tras la Unión Soviética e impulsado por la crisis del 29, en muchos lugares del mundo hubo intentos de revoluciones comunistas que en muchos casos fracasaron. Por ejemplo, estuvo el caso de Alemania y del movimiento liderado por la Rosa Luxemburgo. En Turquía casi se llevó un gobierno comunista también, hasta que los jóvenes turcos como que tomaron el poder y crearon como el Estado turco actual. Y en el caso de Brasil pasó algo similar. Existía un movimiento comunista bastante fuerte, el cual tenía posibilidades reales de llegar al poder. Ante esa posibilidad, entonces, existió un golpe de Estado en 1930 en la que se colocaría como presidente transicional, a Getúlio Vargas. Gobierno de transición que duraría 15 años. Este gobierno de Getúlio Vargas estaría dividido en 3 momentos. En primer lugar, este gobierno como de transición. En segundo lugar, su presidencia. Y por último, ya prácticamente su dictadura, que sería este Estado Novo, que sería la parte final del gobierno de Getúlio Vargas. Veámoslo por parte. En 1930, a Vargas se le nombra como gobernador provisorio con la intención de crear una nueva constitución para Brasil. Y esta constitución se termina aprobando en 1933, se llama a elecciones, y el Parlamento, porque este era un Estado parlamentarista, lo nombra presidente de Brasil en 1934. Es decir, ya gobernaba del 33 y el 34 seguiría gobernando por varios años más. Pero, ya estando en el poder, en 1937 realiza un golpe de Estado. En este caso realizaría un autogolpe de Estado ante una amenaza comunista, que esta amenaza comunista sería más que nada una venta de humo, porque no existió probablemente tal hora esa amenaza comunista, pero bajo esa excusa entonces realizaría un nuevo golpe de Estado, ante el cual asumiría los poderes plenos del Estado brasileño, es decir, este golpe de Estado le daría el poder pleno sobre la sociedad brasileña. ¿Eva? Profe, ¿cómo se hace un autogolpe de Estado si ya está en el poder? Este autogolpe de Estado ya no está orientado como a tomar el poder, sino a eliminar la oposición. Es decir, que van a la casa como de los políticos de oposición y lo arrestan, van y cerran el parlamento, todos los gobernantes que no son partidos del gobierno son arrestados de forma irregular. Eso sería como un autogolpe de Estado. Es más o menos parecido a lo que hizo Erdogan en Turquía hace unos cuantos años, como que arrestó a toda la oposición y dejó como todos sus partidarios en el gobierno. Pues entonces, eso haría Getúlio Vargas, que haría este autogolpe de Estado, y a partir de 1937 iniciaría este llamado el Estado Novo. Y se llamaría Estado Novo porque buscaría, desde estos poderes absolutos, modificar y crear un nuevo Estado o una nueva realidad para Brasil. Este Estado Novo sería muy similar a lo que haría Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque en primer lugar buscaría industrializar Brasil,
buscaría crear un nuevo proyecto político nacional que se materializaría en esta nueva constitución, y también buscaría ganarse el apoyo social mediante mejora de las condiciones sociales de las personas. También buscó capitalizar un apoyo social importante mediante la potenciación de los sindicatos y generar un modelo EASY. ¿Dudas? El término de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de apoyo internacional hizo que en 1945 Getúlio Vargas tuviese que renunciar, pero se presentaría nuevamente a la presidencia, esta vez como candidato electo democráticamente, en 1950 y ganaría las elecciones. El triunfo de estas elecciones hizo que gobernara por 4 años más, hasta 1954, en donde, ante presiones golpistas, terminaría renunciando a la presidencia. Y en este segundo periodo, es importante decir que avanzaría en el programa de nacionalización, daría también aumento de salario, algo que también haría Perón en Argentina. Y por último, y esto también es muy interesante, nacionalizaría una empresa que es bastante famosa, que es la empresa de petróleo de Brasil, y que apuesto que todos ustedes la conocen. ¿Alguien sabe cómo se llama la empresa de petróleo de Brasil? ¿Petrobras? Petrobras, correcto. Que hasta el día de hoy es la empresa nacional una de las empresas nacionales más importantes de Brasil. Estos dos serían los principales ejemplos de populismos que veríamos en América Latina, pero, y aquí es algo importante, no serían los únicos. Habrían más ejemplos de populismos en América Latina. Por ejemplo, en México con Cárdenas, en Chile con Ibáñez del Campo, que su último gobierno, del 52 al 58, sería un gobierno de corte populista. También veríamos algunas señales no tan fuertes de populismos en otros gobiernos, como por ejemplo el de Ordóñez en Uruguay. Resumamos un poco entonces estos populismos. Nos damos cuenta que los populismos incluían dentro de su gobierno a estos nuevos grupos sociales emergentes, a esta clase media y a estos proletariados, pero no los recibía abiertamente, es decir, ustedes no entren y hagan lo que quieran, sino entren pero apóyenme, es decir, mediante esta apertura buscaban controlar también a estos grupos, es decir, los incluimos pero controladamente al gobierno. Y también otro elemento importante, aparte de la inclusión de estos grupos, era que tenían un discurso de oposición muy fuerte a los grupos como de la oligarquía. Es decir, buscaban distanciarse lo más posible de estas oligarquías que venían del siglo XIX, estos gobiernos que estaban puestos como esta élite económica que existía en América Latina, y que en gran parte también explicaría por qué tendrían estos golpes de Estado, porque estas élites se opondrían fuertemente a estos gobiernos populistas que los ocupaban prácticamente como el enemigo público número uno. Otro elemento también importante de estos gobiernos populistas sería este empeño por realizar estos programas de industrialización, es decir, buscaban promover la industria nacional, buscaban promover el surgimiento de industrias, buscaban promover el surgimiento de estas empresas, aunque, esto es muy importante, el modelo ISIS fracasaría. En todos los países de América Latina fracasarían estos modelos ISIS. Y en gran medida fue porque no logró romper con esta dependencia. Consulta si es que Chile necesitaba colocar una fábrica. ¿Qué necesita una fábrica para funcionar? Algo fundamental que requiere... Máquinas. Máquinas, correcto. ¿Y qué pasaba con las máquinas? ¿Se las compraban al extranjero o no? Correcto. Y aún así entonces se mantenía la dependencia. ¿No ven esa paradoja como que finalmente no se logró romper esa dependencia? Porque en la importación de máquinas ya no generamos una dependencia en relación a las importaciones, sino que generamos una dependencia por esta vez ya ligada al término de recursos que son mucho más caros que las importaciones. Es decir, una máquina era mucho más caro que importar productos manufacturados. Otro elemento que también ayudaría a entender el fracaso de estos populismos sería esta necesidad de aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque como esto es caro, necesitamos industrializar, crear empresas, necesitamos cada vez un mayor gasto público. Y cuando el Estado era incapaz de financiar este gasto público, ¿qué comenzó a hacer el Estado? ¿Qué creen ustedes que hacía? Dos cosas, fue fundamentalmente lo que se hacía. ¿Endeudarse? Endeudarse por un lado, y por otro lado, emitir dinero sin respaldo. ¿Ustedes saben cuál es la principal consecuencia dentro de las economías monetaristas de emitir dinero sin respaldo?
la inflación. Sion. Y todos estos países entonces que implementarían estos modelos easy comenzarían a entrar en ciclos inflacionarios a partir de la segunda mitad del siglo XX. Chile entraría en ciclos inflacionarios profundísimos, Argentina, Brasil, y el caso de Argentina es paradigmático porque hasta el día de hoy Argentina sigue viviendo ese ciclo inflacionario, como que nunca salió de esa inflación. De 1950 hasta el día de hoy Argentina ha tenido años contados con la mano en la que no ha tenido que estar lidiando con la inflación. ¿Dudas con los populismos? ¿Consultas con los populismos? ¿Algún comentario con los populismos? Profe, o sea que emitir dinero sin respaldo es imprimir billetes. Correcto, es como ir a la máquina, imprimir billetes y que salgan todos los billetes que quieran, es decir, dinero así como mucho dinero. Profe, ¿y cómo sería hacerlo con respaldo? ¿A qué se refiere con eso? Esto ya es un poco más complejo porque tendríamos que entrar como a macroeconomía. Pero generalmente el dinero es una forma de representar como un valor, es decir, si yo tengo un billete, a ver si tengo dinero por acá o soy pobre, no, soy profesor, soy pobre, no tengo dinero a mano. El dinero es como una representación de un valor, es decir, es un papel que dice vale tanto, y ese valor se respalda en relación a, en algunos casos, como a la producción total que tiene un país, es decir, por ejemplo, el PIB antes se respaldaban en el oro, y por lo tanto yo imprimía dinero en función de la cantidad de oro que teníamos acumulado como país. Pero cuando dejó de ser eso, es como en función a la confianza y a la producción y al peso económico que tiene el país. Por ejemplo, el dólar, que Estados Unidos es como un monstruo económico, es un dinero que tiene bastante respaldo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el euro. Por un país que comienza a sacar dinero de forma descontrolada, pasa algo similar con el tema de la oferta y la demanda. Es decir, hay mucha oferta de dinero, hay poca demanda de ese dinero y por lo tanto el valor del dinero se desploma. Hasta el punto que en algunos casos llega a ser como papeles de colores. ¿Amelie? Pero con los populismos, ¿qué pasó con los como grupos bajos, como los trabajadores de industria? ¿Quedaron peor? No. Pero, en muchos casos mejoraron sus condiciones de vida y por eso mismo es que estos grupos tuvieron como una herencia política fuerte. Por ejemplo, hasta el día de hoy el peronismo es bastante importante en Argentina. El grupo de los herederos políticos de Getúlio Vargas serían, por ejemplo, Lula da Silva y Dilma Rousseff, que son como los herederos de estos populismos de Getúlio Vargas en la actualidad, como herederos políticos. Pero sí también habrían varios problemas. Se mejoraría las condiciones de vida, pero se entraría como un estado de crisis crónico. Profe, ¿Sí? ¿cuál era el presidente que se escapó en helicóptero en Argentina? Hoy no me acuerdo si era Menem o era de la Rúa. Por eso fue el 2001, como con el colapso Ah, de la me economía pasé. argentina. Ya, Sí, que gracias. ahí el 2001 Argentina entró en su enésima crisis económica y el colapso fue prácticamente total de la economía argentina. Hubo como una crisis política en donde varios presidentes se sucedieron en una sola semana y uno de ellos, que era el que estaba gobernando en un comienzo, cuando hizo como ese estallido, tuvo que arrancarse del país en helicóptero. Profe, ¿se puede escapar de la crisis en helicóptero? Se fue del país. Es como, ok, renuncio, es su problema, yo me arranco. Y el país estaba en llamas y él se estaba arrancando, creo que a Brasil en helicóptero, y mientras había el país como en llamas. Bueno, ahora voy a introducir un poco lo que vamos a ver la semana siguiente para luego pasar lista. Esto va a ser como más que nada una introducción. Los populismos terminarían declinando hacia la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de la década de los 50 y los 60. Y esto sería porque comenzaría a ganar cada vez más fuerza un nuevo contexto internacional que estaría marcado esta vez por la Guerra Fría. ¿Conocen la Guerra Fría? ¿La han escuchado? Bueno, Sí, esta Guerra Fría que estaría marcada en el choque global de dos potencias que serían emergentes y que ganarían relevancia a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial, pasan unos años y estas potencias comienzan a chocar entre sí, comienzan a pelearse el mundo. Por esta pelea del mundo no sería una guerra directa, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se enfrentarían directamente y no lo harían porque sabían que si lo hacían iba a ser una catástrofe para ambos.
Y esta catástrofe para ambos iba a ser porque ambos países tenían tanto poder militar que eran capaces de destruirse mutuamente sin que el otro fuese capaz de defenderse. Es decir, la Unión Soviética iba y destruía a Estados Unidos y Estados Unidos no se podía defender, pero Estados Unidos tenía esta misma capacidad de destruir a la Unión Soviética sin que la Unión Soviética se defendiese. Y este poder se materializó en el dominio y en el crecimiento del poder nuclear, del armamento nuclear. Hasta el punto que existía como una garantía mutua de que si te ataco, tú y yo vamos a morir. Esto hizo que los enfrentamientos durante la Guerra Fría fuesen enfrentamientos de carácter indirecto. Por lo tanto, tenemos que hubo una Guerra Fría con varios puntos calientes o puntos de disputa de estas dos superpotencias. Ya no se enfrentarían el uno al otro, sino que se enfrentarían casi como poseyendo conflictos locales. Había un conflicto local y aparecía el fantasma de la Unión Soviética y el fantasma de Estados Unidos y poseían ese conflicto y lo hacían crecer porque ese conflicto se transformaba en un punto de disputa. Que como hay una revuelta en un país de Centroamérica, Guerra Fría. Que como hay un conflicto entre los países árabes y israelíes, Guerra Fría. Como hay un conflicto en Medio Oriente, Guerra Fría. Y un conflicto en Asia, Guerra Fría. Y como que esos conflictos se iban transformando entonces en puntos de disputa entre estas potencias de Oriente y Occidente. En América Latina, esta situación de disputa se replicaría, pero no sería algo instantáneo. Mientras la Guerra Fría comenzaría con fuerza en Occidente a partir de la década de los 50, en Asia, en África, en América Latina llegaría con un poco de retraso. ¿Y por qué llegaría con retraso? Porque existía un consenso tácito entre la izquierda y la derecha en América Latina que creía que una revolución en América Latina era imposible. ¿Y por qué pensaban ustedes que era imposible una revolución en América Latina? ¿Por qué se creía que era imposible? ¿No había plata? No, es algo un poco más geográfico. Teníamos un vecino que no lo iba a dejar. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Se pensaba que con la cercanía que existía entre Estados Unidos y América Latina, cualquier tipo de revolución en América Latina hubiese sido imposible. Y por lo tanto, la primera década de la Guerra Fría, hasta más o menos 1960, la Guerra Fría no fue tan relevante en América Latina. Pero ocurriría algo en 1960 que vendría a cambiar para siempre este panorama. ¿Qué creen que fue eso? Está el spoiler en el PPT. Sí, Cuba, la Revolución Cubana. Correcto. La Revolución Cubana. Y esta Revolución Cubana sería un terremoto político gigantesco, porque en primer lugar le diría a Estados Unidos, cresta, es posible que existan revoluciones al frente de mis narices, y por otro lado, a la izquierda de América Latina le dirían, es posible hacer una revolución frente a Estados Unidos. Y eso haría que a partir de 1959 y ya con más fuerza a partir de 1960, América Latina entrase a ser un punto de disputa bastante fuerte por parte de estos bloques globales. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética, que lograría entrar al continente gracias a poseer a Cuba como un puente para poder materializar su influencia en América Latina. Y este enfrentamiento de la Guerra Fría se cristalizaría en dos elementos fundamentales. En primer lugar, el florecimiento de las dictaduras militares, que a partir de 1960 se transformarían casi en una tónica, en un común en América Latina, y en un segundo lugar, también en el florecimiento y en el surgimiento de las guerrillas, de estos grupos de las izquierdas armadas, que buscarían, en parte imitando el ejemplo de Cuba, alcanzar el socialismo mediante una revolución armada. Surgiendo, por ejemplo, guerrillas como las FARC en Colombia, el FLN o el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Pero ¿cómo se daría todo esto? ¿De qué forma esto estaría ocurriendo? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, que ahora tengo que pasar lista. Profe, tengo una duda, es que me quedé colgada, pero en materia muy vieja, muy pasada. ¿Cómo salió Estados Unidos de la crisis del 29? Ok, con el New Deal, perdón, mi inglés es terrible, pero como con un plan económico en la que se comenzó a instaurar lo que se llamó como el estado de bienestar. Es decir, el sector estatal comenzó a apoyar
a las empresas, pero también comenzó a crear ciertas garantías sociales con la intención de aumentar la producción, de aumentar también la condición de vida de los trabajadores, dando ciertas garantías estatales, como, no sé, salarios mínimos, buscar como pleno empleo, y en función de estos dos ejes es que Estados Unidos salió de la crisis del 29. Y fue más o menos lo mismo que se hizo en Inglaterra y en Francia para salir de la crisis. En cambio, por ejemplo, Alemania comenzó a instaurar políticas fascistas que también lograron hacer que el país saliera de la crisis, es decir, grandes obras de infraestructuras y el reacondicionamiento de la industria militar que dio mucho trabajo en Alemania y que hizo que el país lograra salir de la crisis. Profe, ¿También? vamos a ver el muro de Berlín porque yo de eso no me acuerdo. Podemos mencionarlo, no hay problema. Ahora voy a pasar lista. No sé si hay alguna otra duda en relación a esto, porque ya el desarrollo de la Revolución Cubana y eso lo vamos a ver más en detalle la siguiente semana. Ya. Cuarto B. ¿Amelia Aravena? Sí, Amelia estaba. Presente. Natalia Araya, creo que también ve la Natalia. Isidora Astorga. Presente. Constanza Bravo. Presente. Josefa Cabello. Josefa. Antonia Camus. Antonia. Millaray Canales. Presente. Eva Cañizares. Sí, sí está Eva. Victoria Cerda. Presente. Victoria Cuevas. Presente. Camila Cuevas. Presente. Maribel Farías. Presente. Rebeca González. Presente. ¿Qué puedo buscar los libros, Rebeca? No, todavía no hay. El colegio debería estar abierto, así que ahí hay que ir como antes de las 1 o 2 de la tarde, pero avísame para confirmarte el día en el mismo día, ¿ya? Danae González. Catalina Guajardo. Presente. Constanza Enríquez. Presente. Constanza Iturra. Presente. Sofía Iturra. Presente. Francisca Lagos. Presente. Carla Lagos. Presente. Heidi Loyola. Loyola. Presente. Okay. Linares. Presente. Méndez. Méndez. Mendoza. Presente, profe. Alex. Presente, profe. Elena Orellana. Presente. Pamo. María Soledad Pamo. Panchillo. Constanza Panchillo. Dijo presente en el chat. Ok. Catalina Peña. Presente. Elena Quintana. Presente. Francisca Robertson. Francisca Robertson. Dijo presente en el chat. Gracias. Pascuala Rodríguez. Aquí, profe. Millaray Rojas. Millaray. En el chat. Sí, gracias. Sofía Rubio. Presente. Catalina Sáez. Presente. Amparo Salgado. Presente. Valentina Salvo. Presente. Gabriela Sánchez. Presente. Scarlett Sepúlveda. Presente. Valentina Soto. Presente. Camila Troncoso. Presente. Constanza Valladares. Valladares. Presente. Zambrano Martina. Presente. Voy a repetir la gente que tengo ausente.
Cabello. Profe está presente, pero no puede hablar. Eso. Gracias. Camus. Y Pamo. Ya. Bueno. Ah, sí, Pamo está. Dejo presente entonces, Pamo. María Soledad. Bueno, eso es más o menos lo que le tenía para el día de hoy. La semana siguiente vamos a ver la Revolución Cubana, pero la vamos a ver de forma muy